ocasión vamos a platicar de las estructuras de control iterativas en programación. Bueno, las estructuras iterativas también son conocidas como ciclos y vamos a tener básicamente dos tipos de estructuras iterativas. Por ejemplo, podemos tener una secuencia de instrucciones y dependiendo del valor de una condición, si la condición es verdadera, realizamos una cierta instrucción y volvemos a preguntar por la condición. Mientras la condición sea verdadera, se va a estar realizando este ciclo o esta iteración. Cuando la condición deja de ser verdadera, se sale del ciclo y se continúa con un control secuencial. El otro tipo es nosotros tenemos instrucciones y al concluir una instrucción evaluamos una condición y tomamos una decisión. Si es verdadera, volvemos a hacer ese bloque de instrucciones así hasta que la condición sea falsa, saldrá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la diferencia es que si primero evalúo la condición y dependiendo del valor de la condición omito el bloque o hago el bloque iterativo. Contra, primero hago el bloque y luego pregunto, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia. De forma general, cuando nosotros tenemos un bloque iterativo de cualquiera de los dos tipos, pero me voy a enfocar en este, en particular vamos a tener como tres instrucciones muy importantes. Una es, antes de evaluar la condición, antes de entrar al ciclo, hay que dar un valor inicial a la variable de control. Normalmente los ciclos son controlados por el valor de una variable, por decir algo. Pues mientras el valor de la suma sea menor que el total, ¿no? O mientras x sea diferente de y, o mientras y sea menor que n, ¿no? Entonces, esta condición implica el valor de una variable y esa variable va a ir cambiando. Bueno, entonces primero hay que dar valor inicial a la variable. No podemos preguntar por el valor de la variable si no le hemos dado un valor inicial, marcaría un error. Y bueno, tendríamos la condición, o sea, instrucción 1, dar valor inicial, instrucción 2, la condición, el bloque iterativo que quiero hacer y dentro del bloque normalmente al final del bloque actualizar la variable de control. Hay ocasiones que queremos actualizarla como que pues que tenga un incremento de 1, que tenga un decremento, que se multiplique, que sea resultado del promedio de bla 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 bla. O sea, de alguna forma vamos a tener que actualizar esa variable y puede ser como parte del bloque o la última instrucción del bloque. Entonces así. Y ya que se actualizó la variable, pues podemos volver a preguntar por la condición. Si la condición continúa cumpliéndose, pues volveremos a hacer este ciclo. Nótese que el valor inicial lo hicimos antes porque no queremos que se esté repitiendo dentro del ciclo. Si nosotros colocáramos dentro del ciclo lo de dar valor inicial a la variable, entonces cada vez que entramos al ciclo reiniciamos la variable y podría ser que nunca saliéramos del ciclo. Entonces ya sea que primero preguntemos y luego hagamos la instrucción o que primero hagamos las instrucciones y luego preguntemos, no debemos olvidar estas tres partes: dar valor inicial, la condición y actualizar la variable de control. Bueno, existen distintos tipos de estructuras iterativas. Unas son para este tipo cuando primero se pregunta y luego se hace el ciclo iterativo, y otra es para cuando primero se hace el bloque y luego se pregunta. Entonces, de las que primero preguntan y luego hacen el ciclo iterativo, tenemos la estructura while. Entonces, la estructura while en Java se escribe de esta forma. Usamos la palabra reservada while y entre paréntesis, muy importante, los paréntesis, y colocamos una condición. Ya sabemos, una condición es normalmente la utilización de operadores relacionales como menor que, igual que, diferente, menor, igual o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si while x menor o igual que n, o while y diferente de z o qué sé yo. Pero también puede ser cualquier expresión que se evalúe en booleano. Por ejemplo, podría ser while has next, ¿no? Mientras haya un siguiente. Y a lo mejor has next es un método que me devuelve un booleano,
que me devuelve verdadero cuando hay un siguiente, ¿no? O while bandera, y bandera es una variable booleana que puede tener un valor verdadero o falso, ¿no? Entonces aquí puede ser cualquier expresión que se evalúe en booleano. La estructura while, al igual que el if, solamente realiza una instrucción. Si nosotros queremos realizar más de una instrucción, tenemos que colocar llaves y dentro de las llaves todo el cúmulo de instrucciones que queremos realizar. No debemos olvidar que dentro de estas instrucciones debemos incluir algo que nos permita actualizar la variable de control. Entonces, no debemos olvidar que antes de entrar al ciclo while debemos de dar valor inicial a la variable de control. La condicional, bueno, este rombito es el while condición, y luego nuestro bloque de instrucciones donde se actualiza la variable de control, que puede ser en una sola instrucción, se puede hacer lo que queremos y actualizar la variable de control. Y bueno, al concluir el ciclo, pues vuelve a regresar a la condicional. Mientras la condicional sea verdadera, se va a estar repitiendo el while. Bueno, otra estructura de control del mismo tipo es la estructura for. La estructura for es como un while condensado. La sintaxis de la estructura for es la palabra reservada for, y entre paréntesis va a haber 3 elementos separados con 2 puntos y coma. El primer elemento es la inicialización de la variable de control, el segundo elemento es la condición y el tercer elemento es la forma de actualizar la variable de control. Cuando nosotros necesitamos realizar solo una instrucción, no necesitamos las llaves, es solo instrucción punto y coma. Si necesitamos realizar en el ciclo for más de una instrucción, pues serán llaves y dentro de las llaves todas las instrucciones. A diferencia del while, nosotros ya no tenemos que escribir aquí en estas instrucciones la forma de actualización de la variable, ya que la escribimos explícitamente en esta parte. Un ciclo for tradicional sería for i igual con 0, i menor que n, y más, ¿no? Entonces, i igual con 0 es la inicialización, i menor que n es la condición, y más es la forma de actualizar la variable de control, y bueno, lo que vayamos a hacer ahí. En realidad, el ciclo while y el ciclo for nos sirven para lo mismo y ambos son de este tipo. Sin embargo, algunos autores dicen que cuando no sabemos exactamente el número de iteraciones que se va a hacer, utilicemos un ciclo while, y que cuando ya sabemos de antemano el número de iteraciones que se va a hacer, utilicemos un ciclo for. No es privativo uno y el otro, porque si ven, el for es justo el while, nada más que con esas 3 instrucciones acomodadas explícitamente en la línea del for. Bueno, entonces en la estructura del for pues va esto de dar valor inicial, la condición, el bloque de instrucciones y actualizar la variable de control. Aun cuando nosotros escribimos la actualización aquí antes del bloque de instrucciones, lo cierto es que la actualización se va a ejecutar hasta el final del bloque de instrucciones, justo antes de volver a preguntar por la condición. ¿Sí? Bueno, el otro tipo de estructura condicional es la do while. La do while es aquella cuando primero hacemos el bloque de instrucciones y después preguntamos por la condición y tomamos la decisión de volver a hacerlo si es verdadero o de concluir la ejecución si es falso. Entonces, la sintaxis es do y una instrucción punto y coma, y while paréntesis, o bien do llave, y aquí si es más de una instrucción se cierra la llave while condición. Bueno, aquí no lo escribí, pero lleva su punto y coma al final. ¿Sí? Entonces, estas son las estructuras de control iterativas. Y tenemos algunas sentencias para romper el flujo de control o romper las estructuras de control, tanto las selectivas como las iterativas. La sentencia que se utiliza para romper el flujo de control es la sentencia break. Hay 2 versiones de break, la break sin rotular y la break rotulada. Nosotros ya hemos usado la break sin rotular, por ejemplo, en la selectiva múltiple. Pero bueno, veamos cuál es la diferencia. Vamos a suponer
que nosotros tenemos dos ciclos anidados. Tenemos un ciclo while que tiene su condición, una llave que abre y una llave que cierra. Y dentro de ese ciclo tenemos una serie de instrucciones y dentro de estas instrucciones tenemos una estructura de control iterativa, un for. For, y aquí tiene valor inicial de la variable, condición y actualización de la variable. Y dentro de esto tengo un if break. Primero voy a ver el de este lado. Por ejemplo, si aquí digo if break, este break va a romper la estructura más interna. El break no rompe ifs, rompe switch, rompe fors, rompe whiles o do whiles. Entonces, cuando aquí aparece el break, lo que va a hacer es romper el for, es decir, irse al final del for como si ya se hubieran iterado todas estas, como si ya salió del for, a ir a hacer la siguiente instrucción del for, y al terminar de hacer las instrucciones del for, pues va a regresar al while y va a estar aquí haciendo su trabajo. En contraparte, aquí en el lado izquierdo tengo un break ciclo. ¿Qué es esto de break ciclo? Ciclo 1 es una etiqueta que yo coloqué, por ejemplo, antes del while. Entonces, si yo le digo break ciclo 1, lo que va a hacer es romper el bloque que se encuentra justo después de la etiqueta. Entonces aquí tengo la etiqueta ciclo 1. ¿Cuál es el bloque? Es el bloque while. Entonces este break rotulado rompe el while, mientras que este break sin rotular rompe el for, ¿no? O sea, un break sin rotular rompe el ciclo interno y un break rotulado rompe el ciclo indicado por el rótulo. En general, no es aconsejable usar los breaks rotulados y solo es aconsejable usar los breaks no rotulados cuando se amerite. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se amerita? Bueno, tal vez aquí hay una condición importante y necesito romper el ciclo. Bueno, pues le pongo un break sin rotular. O como en el ejemplo del switch case, ¿no? Tengo este switch case para que hace ciertas cosas. Normalmente voy a poner un break por cada case o por un bloque de case, ¿no? Por ejemplo, aquí para el caso en el que la variable día tenga un valor ya sea de 2, 3, 4, 5 o 6, realiza esta instrucción y termina. Ahora, para el bloque, cuando la variable día tiene un valor de 7 o 1, realiza esta instrucción y termina el switch case, ¿no? Ya no va, por ejemplo, aquí, una vez que termina, ya no va a escribir esto ni esto, sino sale del switch case, ¿sí? Entonces, el break sin rotular sí se utiliza, si es necesario, es parte del switch case y puede ser muy útil en iterativas anidadas. El break no rotulado normalmente lo podemos cambiar por otro tipo de cosas si hacemos un algoritmo como más robusto. Bueno, esto sería todo con respecto a las estructuras de control. La información la tomé del libro de Java 2, volumen 1, Fundamentos, del autor Horstman, editorial Pearson Prentice Hall. Bueno, sería todo.